Inglesa, el Instituto de Formación Docente, y un poquito más de experiencia pasé por Nestlé, un consulado general del Paraguay en Frankfurt, Pangea, Instituto de Idiomas, el CCPA, el Colegio Iberoamericano, y actualmente me estoy desempeñando como consultor de SAP o SAP en InfoCenter SA. Y eso sería en cuanto a colaborador, y luego también tengo experiencia como empleado, por parte de la empresa familiar, que sería MBC o Motores y Carritos. Sí. Queríamos darle dos enfoques a esta presentación, ¿verdad? Quiero hablar un poquito acerca de mi experiencia como importador, porque justamente este régimen de origen tiene que ver mucho con importaciones, exportaciones. Entonces, qué mejor forma de aprender que de una experiencia de la vida real. Entonces, por ejemplo, bueno, el registro lo tenemos como unipersonal y hacemos un comercio minorista mayorista de repuestos para motos y bicicletas. En cuanto a la importación, hacemos importación de repuestos para motocicletas exclusivamente. Y claro, al importarlo se necesita el pago de impuestos de acuerdo a qué tipo de mercadería importas. Como siempre, puede ser de 12 a 18%, dependiendo del tipo de repuesto que uno traiga, por ejemplo, que es ramo. Entonces, acá también me detengo un poco para comentarles que si algún día quisieran importar, es importante tener dos cosas, presentar dos cosas. Sería el packing list o la lista de empaque de las mercaderías y también la factura comercial que tiene con el proveedor. Entonces, dicho esto, pasamos a lo que son los gastos de almacenamiento y desaduanamiento, ¿verdad? Cosas que puede enfrentarse el importador. Entonces, ¿qué quiere decir gasto de almacenamiento? Suele referirse a, por ejemplo, cuando en la aduana se te avisa que llega tu mercadería el 10 de septiembre. Bueno, no pasas a retirar el 10 de septiembre y se queda por una semana, 2 semanas. Entonces, a partir del día pasado, del 10 de septiembre, se te cobra un recargo de aproximadamente $90 por almacenamiento en la aduana. Entonces, claro, es importante saber eso. Y en cuanto al desaduanamiento, suena una palabra un poco desconocida, pero básicamente consiste en liberar la mercadería en la aduana. Y esto implica un gasto administrativo que consiste en básicamente pagar un honorario profesional al despachante de la aduana, con quien no tenés el trato, primeramente. Entonces, este honorario profesional o al valor, al valor impuesto que sería de la importación que haces, y que este valor impuesto sería una suma del valor FOB, que sería el valor de la mercadería en sí, más el flete, más el seguro que se paga por el contenedor. Entonces, de acuerdo a esa suma de esos tres, se saca el valor impuesto o valor imponible también se le dice, y luego se realiza el pago al honorario profesional, al despachante. Y en cuanto a cumplimiento de normativas varias, bueno, nada más mencionar algunas cuestiones, algunos procedimientos que se tienen que tener en regla como empresario, como todo empresario, que sería, por ejemplo, el IPS al día, los funcionarios, pago de salarios, la liquidación, y también, obviamente, el pago de patente en la municipalidad. Obviamente tiene que estar al día, entonces ya evitas cualquier tipo de inconveniente cuando quieras solicitar una importación. ¿Sí? Bueno, primeramente, muchas gracias al Club de Leones por la invitación. Mi nombre es Mauro Caraballo, tengo 25 años, este año cumplo 6 años de experiencia en una
consultoría internacional que ofrece asesoría integral en comercio internacional. Realizamos planes de producción, asesoría en planes de producción, ley de inversiones 60-90, régimen maquila, admisión temporaria y demás. Bueno, en mi labor diaria me desempeño supervisando y haciendo soporte en las operaciones de exportación bajo régimen de maquila. Tengo un diplomado marcado de valores en la Bolsa de Valores de Asunción. Soy responsable de gestionar la certificación como operador económico autorizado, OEA, ante la aduana. Y tengo también experiencia como operador e instructor en confección de despacho aduanero de exportación, importación y nacionalización. Antes de hablar del nuevo régimen de origen del Mercosur, es importante que todos estemos en la misma página. En ese sentido, queremos hacer una breve síntesis de conceptos fundamentales que todos tenemos que manejar. Vamos a mencionar sobre lo que es el régimen de origen del Mercosur, o ROM. Vamos a mencionar lo que es el certificado de origen, su importancia. Vamos a hablar acerca de lo que es el derecho aduanero. Vamos a hablar de las partidas arancelarias. Vamos a hacer una introducción a un acuerdo comercial específico, que es el acuerdo comercial de reducción arancelaria, y vamos a hablar superficialmente sobre los procesos de integración económica, lo que son perfectos y imperfectos. Bueno, vamos a empezar por definir primero qué quiere decir el régimen de origen del Mercosur. ¿Qué sería este régimen? Bueno, básicamente es un conjunto de reglas que indican que tiene que cumplir un producto para considerarse originario del Mercosur, que proviene realmente, de manera original, del Mercosur, y qué es lo que, cuál es una ventaja principal de tener este régimen del mercado común del sur, el mercado regional, es que facilita el comercio entre los países miembros del Mercosur y porque otorga descuentos en los impuestos de importación a estos productos que cumplen con sus requisitos. Entonces, por dar un ejemplo más pragmático, yo por ejemplo importo repuestos para motos. Supongamos que importo de la India, de China. Entonces, yo tengo que pagar cierta carga impositiva a la importación, ya que esto no tiene una ventaja o un descuento porque no es del Mercosur. Entonces, supongamos que el día de mañana está una industria en Brasil o Argentina y produce lo mismo que yo quiero traer, por ejemplo, un kipistón o un rulemán para moto. Entonces, yo lo que puedo hacer es importar de Argentina o de Brasil, y cuando yo recibo esa mercadería, tengo un descuento en los impuestos de importación a los productos. Entonces, por ende, ya que pago menos, en resumen, puedo yo permitirme establecer precios más competitivos en el mercado. Ok, entonces, estos son unos pasos para cumplir con el régimen de origen del Mercosur. Los que tienen que cumplir con este régimen, como comenté antes, son las industrias que exportan sus productos, ¿verdad? Por ejemplo, la industria argentina que exporta X de repuesto. Entonces, esta industria debe tener requisitos específicos de origen que sería encontrado esto en el apéndice 2 de la ALADI, que sería la Asociación Latinoamericana de Integración. Luego tenemos la declaración juramentada de origen, la verificación de la entidad certificadora, por ejemplo, de la Industria Paraguaya, y juntamente con el Ministerio de Industria y Comercio, y la habilitación del certificado de origen. Y cabe resaltar que estos son unos pasos explicados de manera superficial, y por supuesto nosotros recomendamos fuertemente que puedan asesorarse de manera un poco más detallada en caso de que necesiten más información, por ejemplo, de cómo hacer detalladamente cada paso, porque por supuesto, la personalización de cada caso, de cada producto que se quiera mandar traer afuera, es bastante delicado. Entonces, siguiente slide. Bueno,
Un certificado de origen es un documento que genera el país que quiere exportar su mercadería para demostrar que el producto realmente proviene de allí, ¿verdad? Todos los países generan ese certificado de origen, todos los países generan ese documento. La idea es que acá en el Mercosur, por ejemplo, el certificado de origen exonera los derechos aduaneros. Esos son los impuestos que se estarían exonerando en el caso que comentó el ingeniero. Si trae, por ejemplo, repuestos de Brasil, eso estaría ingresando al país con 0% de derechos aduaneros, lo que le otorga una ventaja al empresario para colocar su producto debido a que el guía se le transfiere al consumidor. Sería como meter la mercadería pagando 0 impuestos. Pero, como les comenté, el certificado de origen no exonera el IVA. ¿Qué información tiene el certificado de origen actualmente? Ahí podemos ver que en el campo 1, a la izquierda, está el nombre del productor o el exportador. Ahí tiene que figurar el nombre, como está inscrito el exportador, tiene que figurar la dirección del país. Abajo en el campo 2 figura el nombre del comprador con los mismos datos, como está inscrito, la dirección y el país. También tiene consignatarios, si hay un tercero operante, tiene lugar el puerto de embarque de la mercadería, por ejemplo, si es por Ciudad del Este, puede venir por Campestre, S.A. Después tiene el campo de abajo, ¿no más? ¿Otro? Ese campo indica el tipo de transporte, si es acuático, terrestre o aéreo. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre el derecho aduanero, el impuesto que se paga al momento de importar la mercadería que comentó el ingeniero. Son impuestos a la importación que tienen que ser pagados al momento que se quiera ingresar la mercadería al país, siempre y cuando la mercadería no provenga del Mercosur, que les comenté que cuando tiene certificado de origen no se paga derecho aduanero. Que como se dice realmente, como se tiene que decir, es que tiene una reducción del 100% del derecho aduanero. El derecho aduanero, ese impuesto a la importación que se paga para recaudar impuestos, para proteger la industria nacional y como regulación del comercio internacional también. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tocar ahora las partidas arancelarias. Como dijo el ingeniero, depende de la mercadería que se quiera importar, se paga distintos tipos de impuestos. Eso se puede observar en las partidas arancelarias. ¿Qué es una partida arancelaria? La partida arancelaria tenemos que imaginar como el número de chasis de un vehículo. Es como un código de barras mundial que se identifica, como se dice vulgarmente de acá a la China, que un producto es una mercadería ilícita y comercializable. Se trata, por ejemplo, que cuando estamos hablando de juegos de cables para encendido, los cables de la parte eléctrica del vehículo sería 854430. Y ese mismo código es acá, en China, Corea del Sur, Estados Unidos, en todos los países. Bueno, en el Mercosur nosotros utilizamos el arancel externo común, AEC, que la última versión es el del 2022. Tenemos 14 niveles arancelarios, del 0 al 35%, dependiendo de la mercadería. Los cambios del arancel externo común se realizan, se aprueban y se oficializan por resoluciones del Grupo Mercado Común, que es el órgano ejecutivo del Mercosur. El sistema armonizado es el que se usa internacionalmente, ese ya regula la Organización Mundial del Comercio. En el caso específico que les di, del 854430, el sistema armonizado tomaría solamente 8544 para reconocer internacionalmente. Cuando se trata ya de una región, o dependiendo de la industria de esa región, ya utilizamos nosotros el arancel externo común, que básicamente, hablando mal y rápido, mientras más largo sea el código único identificador de la partida arancelaria, sería más específico. Siguiente, por favor. Pasando al ejemplo de la partida arancelaria, tenemos, por ejemplo, este es un formato de rodillo cónico, que tiene como clasificación
84, 82, 20. Ese sería el sistema armonizado. Y en cuanto al AEC, que sería el avance externo común del Mercosur, sería lo mismo agregado a los 90. Entonces, acá tenemos el ejemplo de que buscamos en Google el mismo código y ya nos aparece lo que queremos buscar, ¿verdad? Lo que queremos comprar. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿verdad? ¿Por qué 84? ¿Por qué 85? Bueno, tiene también una lógica, y esta lógica consiste en que empiece de lo más natural y conforme a la complejidad y a los procesos que tenga un producto, o incluso que tenga, por ejemplo, elementos o materiales incluidos, ¿verdad? Por ejemplo, metal, litio, oro, ya va siendo más complejo, entonces se agrega más números. Por ejemplo, el 01 serían animales. Por ejemplo, le gustaría exportar reproductores o vacas o caballos de tal parte del mundo. Bueno, 01 empieza y luego se va complicando. Entonces, por ejemplo, este sería ya 84-82 porque ya tiene varios procesos adquiridos, ¿verdad? Esto puede ser el proceso de manufactura y también inclusión de ciertos materiales, ¿verdad? Que no sería un solo material, que sería una mezcla ya. Importante agregar que no solamente dependiendo de la complejidad de los materiales, sino también depende de varios factores, entre ellos la intervención humana. No es solamente eso, pero también tiene mucho que ver el proceso productivo. Por ejemplo, para el problema que mostramos anteriormente era 84, 82, 20, 90. Cortina entra en la 6303. Eso demuestra, así hablando mal y rápido, que el proceso productivo, la intervención humana, los materiales utilizados, la utilidad de la mercadería es distinta obviamente entre esa partida y ese saldo de la 6303 a la 84, 82, 20, 90 es lo que hace más evidente esa diferencia. Pero de igual manera, esos son datos que principalmente le estaría sirviendo a la noción de aduana, que es importante que conozcan para la cultura general. ¿Sí? Bueno, no vamos a estar hablando hoy de todos los acuerdos comerciales, de todos los tipos de acuerdos, zona franca, acuerdo de libre comercio, unión de aduana. No vamos a estar tocando todos los acuerdos comerciales, pero vamos a hablar específicamente de los acuerdos comerciales de reducción arancelaria. Esta es la importancia del certificado de origen. Acá en el Mercosur, bueno, ¿qué es un acuerdo comercial de reducción arancelaria principalmente? Son acuerdos bilaterales o multilaterales que se realizan entre dos países o más. Lo que se hace es, los gobiernos ven qué son los productos más comercializados entre esos países y en base a eso se negocia esto, ¿verdad? Presentando el certificado de origen. Por ejemplo, un caso hipotético: tenemos un acuerdo comercial de reducción arancelaria con México, importamos X mercadería de México. Cuando tengamos nosotros el certificado de origen, nosotros los auxiliares despachantes, cuando tengamos el certificado de origen, presentamos todo eso y la mercadería entra pagando, por dar un ejemplo, si pagan el 15% del valor imponible que explicó hace rato el ingeniero, eso tendría una reducción, puede ser de 50, 70 o 100% del derecho aduanero, que es el caso de Mercosur. En Mercosur te importas la mercadería que quieras y entra eso sin pagar impuestos, básicamente. ¿Sientes? Vamos a hablar de los procesos de integración económica brevemente. Como saben todos, el Mercosur con un proceso de integración debe presentarse como bloque al exterior. El Mercosur, por ejemplo, Chile 19% y así sucesivamente. Aparte que nosotros como país, Paraguay, obtenemos esa posibilidad debido a que no tenemos una política exterior común de negociar por nuestra cuenta con distintos países para tener los acuerdos comerciales de reducción arancelaria. La pregunta: ¿existe un acuerdo de reducción arancelaria entre todos los procesos de integración? Sí. Básicamente la idea es que como bloque se incentive a la industria regional. Por eso existen esos acuerdos de reducción arancelaria en todos los procesos de integración económica. ¿Siguiente? Bueno,
Vamos a tocar ahora el tema de la charla, y son un poco técnicos, pero no tengan vergüenza de preguntar, no tengan miedo de interrumpir, para eso estamos acá. Como les mencioné, estos datos más que nada les serviría al despachante o al auxiliar de despachante, pero es importante que nos levanten la mano, paramos la charla y la escuchamos. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá antes de continuar? Bueno, vamos a mencionar sobre el nuevo régimen de origen del Mercosur. Vamos a mencionar brevemente sobre los futuros cambios en el certificado de origen y en la certificación con los nuevos plazos de reconfección del certificado de origen. Vamos a hablar acerca de la nueva declaración juramentada de origen o declaración jurada del exportador. Vamos a hablar de cómo se simplificaron las normas de origen. Vamos a hablar sobre las exigencias, dónde pueden ustedes encontrar más información. Y vamos a hacer una breve explicación de la clasificación, de la nueva clasificación. Y vamos a ver una anécdota relevante, anónima, para comentar un poco más acerca de las precauciones que tienen que tener en el momento que ustedes quieran realizar una industria, un emprendimiento, para que siempre tengan en cuenta que tienen que cumplir con la normativa. Y vamos a ver breves conclusiones. Sí. Bueno, este nuevo régimen de origen del Mercosur, su espíritu es facilitar el comercio, disminuir la burocracia y tratar de agilizar el proceso de desabonamiento de mercaderías dentro del bloque para todos. El lenguaje que se utilizó en la normativa es bastante sencillo. En una charla que tuvimos con el licenciado Daniel Cañete del Ministerio de Comercio, la licenciada Gloria Saracho y la licenciada Mercedes Zorrilla, le estaban comentando que lo habitual es que los funcionarios del Ministerio de Industria reciban llamadas para ser de empresarios, emprendedores, en general, participantes del comercio internacional, que tienen algunas preguntas, quieren solucionar dudas. Entonces, viendo esa necesidad de que la normativa sea lo suficientemente clara, se confeccionó de una manera que sea más sencilla. Pero igual eso es un canal de comunicación que está disponible, igual se les insta inclusive a llamar a la gente del ministerio si tienen alguna duda. Siguiente, por favor. Sobre los futuros cambios en el certificado de origen o en la certificación misma. Este 18 de julio de este año ya se implementó las normas de origen, pero lo que se va a implementar a corto plazo, de cada 6 meses, si es que no hay ningún inconveniente, se estaría cambiando el certificado de origen. Se estaría... El que yo les mostré hace rato tenía campo de transporte, tenía campo de consignatario, tercer operante. Esas cosas no dan el origen, esas cosas no son relevantes para determinar el origen de una mercadería. Entonces eso sería lo que se estaría cambiando. ¿Se puede pasar así, por favor? Este es el formato actual, como les comenté, tiene campo de puerto de embarque, la aduana de salida, la aduana de entrada, después tiene también el transporte, tiene si tiene el tercer operante, el consignatario, eso no es relevante para determinar el origen. Y como el espíritu es justamente facilitar el comercio, siguiente por favor. Este sería el nuevo formato, que entraría en vigencia posiblemente en febrero del 2025. No sé si se llega a apreciar, pero se quitó el campo de consignatario, se quitó el campo de transporte, se quitó el campo de puerto de entrada y se agregó el campo 11, número y fecha de declaración juramentada de origen. Eso vamos a mencionar un poquito más adelante. Pero esta sería una de las implementaciones futuras, que sería el... ¿Sí, vamos a poner dos? Sí, por favor. Esas serían las implementaciones a corto plazo, de acá a 6 meses. Bueno, del 18 de julio a 6 meses. También se extendió el plazo para la confección del certificado de origen. Anteriormente era 60 días desde la emisión de la factura comercial, ahora se pasó a 180, porque lo que solía pasar, según nos comentaron los funcionarios del Ministerio de Industria, es que los exportadores paraguayos tenían, al momento, emitían su factura
y después tenían trámites, después los auxiliares, los despachantes tenían trámites que tenían que hacer para exportar la mercadería, licencia, cosas así. Y eso dificultaba mucho el comercio. Entonces, ellos previendo esos casos que solía pasar más con exportaciones a Argentina, se extendió el plazo de 60 días a 180 días. Y una implementación futura, que todavía no tiene fecha definida, es el tema de la autocertificación. Como comentó el ingeniero, hoy día la Unión Industrial Paraguaya, la CNCSP, la CAPECO, la Cámara esa de Oleaginosa, que no recuerdo el nombre, ellas son las que certifican el origen de la mercadería que vos estás exportando como exportador. Pero lo que se quiere implementar es la autocertificación, que la empresa misma pueda certificar su origen sin necesidad de pasar por la cámara. Eso se está haciendo en una realidad a corto plazo, es una realidad a futuro, mejor dicho, pero no es que de acá a un mes se va a implementar. Eso se va a implementar posiblemente el año que viene. Se tienen que hacer muchos estudios todavía, están haciendo pruebas con unas cuantas empresas. El tema es que como bloque el Mercosur está negociando ahora mismo con Emiratos Árabes Unidos, y estamos negociando con Singapur, y estamos negociando también con la Unión Europea. Pero Emiratos Árabes Unidos y la Unión Europea nos exigen la autocertificación. La Unión Europea más que nada, que es el mercado donde más queremos entrar en el bloque. Después, siguiente. Bueno, vamos a hablar acerca de la nueva declaración juramentada de origen, ¿verdad? Lo que se solía hacer, siempre lo que se hace hasta ahora, es que el exportador, cada vez que quiere hacer una exportación, tiene que preparar una declaración juramentada de origen. ¿Qué se pone en la declaración juramentada de origen? Se desglosa los materiales que componen su producto. Si hay, por ejemplo, cortina, se tiene que poner, bueno, la tela yo traje de Brasil el porcentaje de participación en el producto final de la tela que yo traje de Brasil es del tanto por ciento. Se describe brevemente el proceso productivo por el que pasa la cortina. Se describe también si es que hay materia prima de otros países que no sean del Mercosur. Y el problema, la traba del comercio internacional, es que hoy día por cada operación de exportación que se quiere hacer, se tiene que hacer una declaración jurada. Entonces, el Ministerio, por intención de agilizar el proceso, está viendo ahora para que se haga por el sistema de la UE. Lo más probable es que se haga por el sistema de la UE, vamos a ver cómo va a ser. Pero lo que quieren hacer ahora es que haya una sola declaración jurada, una sola declaración juramentada de origen o declaración jurada del exportador, que se pueda ir renovando, que se cargue por sistema, que sea digital eso, y que eso se asigne solamente a cada certificado de origen que se quiera hacer. Por ejemplo, si tienen una empresa que exporta papa frita, lo habitual, lo que se hace hoy día es que por sabor tengan que hacer ustedes por sabor de la papa frita, porque se asume que tiene un proceso productivo distinto, que tengan que hacer ustedes la declaración jurada por eso, y lo que se haría con la nueva declaración juramentada de origen es una declaración única que se vaya renovando. Y en el campo 11 del certificado de origen del nuevo modelo que les mostré hace rato, estaría figurando el número de la declaración y la fecha. Eso no sabemos todavía si nosotros los auxiliares vamos a tipear a mano, si eso el funcionario va a asociar directamente, eso cuando hagan el sistema recién vamos a ver. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar sobre las nuevas normas de origen simplificadas. Sobre las exigencias para tener origen, dependiendo de la mercadería que ustedes quieran exportar, tienen que cumplir distintas exigencias. En general, la mayoría pide cambio de partida o un máximo de 45% de participación de material originario del Mercosur. ¿Qué quiere decir eso? Estábamos hablando de que ustedes, como exportadores, preparan su declaración juramentada de origen, donde desglosan el proceso productivo, el origen de la materia prima de donde importaron para construir su mercadería, ensamblar, manufacturar, lo que sea.
Y lo que te dice la exigencia para tener origen del nuevo régimen de origen del Mercosur es que tenés que tener un máximo, en la mayoría al menos, eso se tiene que ver cada caso. Volviendo a lo que dijo el ingeniero, nosotros le damos un repaso superficial, la que se le da atención personalizada y aparte que no tenemos el anónimo de una empresa que lastimosamente no pudo cumplir con la normativa. Bueno, en base a la mercadería que ustedes tengan, por ejemplo, el capítulo 63 de cortinas, 6303 de las cortinas, el capítulo 63 de la partida arancelaria pide o cambio de partida, pero ese cambio de partida pues sí o sí va a cumplir, porque obviamente vos no vas a importar tela y vas a sacar otra vez tela, no vas a exportar tela, vos vas a hacer la cortina y va a pasar por un proceso productivo que naturalmente va a cambiar la partida arancelaria. Y el máximo de material originario del 45%, lo que significa la suma de toda la materia prima que vos estás importando, la suma de la materia prima que viene de otro país que no sea del Mercosur, tiene que ser hasta 45% del 100% de toda tu materia prima que usaste para confeccionar tu cortina. Ahora vamos a hablar del ejemplo práctico para prevención. Una anécdota real anónima que contó la licenciada Gloria Saracho de la parte de comercio exterior del Ministerio de Industria y Comercio. Nosotros teníamos acá una empresa que exportaba ajos a Brasil y eso salía con origen paraguayo, tenía certificado de origen, estaba todo en regla. Un día la Receita Federal, la aduana brasilera, inicia una investigación. Después le notifica eso al Ministerio, a la aduana paraguaya, a la actual DNI, Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, anteriormente DNA, Dirección Nacional de Aduanas. Inician una investigación conjunta. Después se acopla la investigación del Ministerio de Industria y Comercio. Y para que tengan en cuenta, todas las investigaciones, todos los controles posteriores que hacen el Ministerio de Industria, la aduana, todas esas investigaciones se hacen sin que sepa el importador o el exportador. Para que tengan en cuenta antes de hacer alguna operación para asegurarse que estén cumpliendo con la normativa. ¿Qué pasó? Se descubrió que ese ajo que terminaba en Brasil realmente no tenía origen paraguayo, sino que se traía de China. Lo que pasó fue que se le suspendió a la empresa y en ese caso, por ejemplo, dependiendo de la intencionalidad, ya constituiría como fraude y obviamente llevaría a un cargo criminal. Vamos a pasar a la explicación de la nueva clasificación de la nueva norma amarilla. Básicamente, la norma, esto es algo muy técnico que lo más probable es que maneje el despachante de ustedes o el auxiliar de despachante que trabaje con su despachante. Lo que tienen que saber es que la norma de origen, anteriormente teníamos de la A a la E, eso se subdividía otra vez en apéndices, eso tenía otra vez en inciso, dependiendo de la mercadería, los componentes de la mercadería, el origen de la materia prima de la mercadería. Hoy día se clasifican tres normas. Eso justamente gracias a que el espíritu del nuevo ROM es justamente agilizar el comercio y disminuir un poco la burocracia. Bueno, la norma de origen A, caso hipotético, ustedes tienen una mercadería que están produciendo acá y traen su materia prima de Brasil. Para clasificar como A, tiene que ser 100% materia prima brasileña, no puede ser materia prima de otro país. Dentro del Mercosur y de un solo país. La norma de origen B ya es regional, puede ser 70% Brasil, 30% Argentina, 80% Brasil, 20% Argentina, y así. Y la norma de origen C ya es cuando incluye extrazonas, se le dice, cuando se importa la materia prima de un país que no sea miembro del Mercosur, de China, por ejemplo. Ahí es relacionando que ustedes pueden cumplir la norma de origen C y pueden, en el caso de las cortinas del capítulo 63 de la partida arancelaria, del arancel externo común, tendrían que cumplir hasta el 45% de la totalidad de la materia prima para clasificar como C. ¿Dónde pueden ustedes encontrar mi información? No sé, tengo conexión a internet. La compu sí. Para mostrarles dónde pueden entrar a descargar los apéndices, la norma de origen. ¿Sí? ¿Puedo abrir el Google, por favor?
Un ratito. Genial. ¿Será que puedes escribir en Google Aladi? Por favor. Aladi, solo Aladi. En la primera opción, ahí está la página que había mencionado mi ingeniero, la Asociación Latinoamericana de Integración. Nos vamos en el apartado de acuerdos, entramos en acuerdos actuales. Vamos un chiquitito. Complementación económica. Tocamos ahí donde dice ABCE 18, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, en el fluchita. Cerca del final está la 218. Un poquito arriba ahí. 218, ahora rectificación. Bueno. Sí, ese, por favor. Bajamos. A mí que a ojo me acuerdo de la... ¿Dónde está la...? ¿Esta? Un ratito. Un segundito, por favor. Bueno, estábamos hablando sobre que la cortina del capítulo 63 requiere 45% máximo de mi materia prima no originaria del Mercosur. Ahí se ve mejor. Eso es lo que les estaba comentando, que el capítulo 63, la partida de cortina es 6303, entonces eso exige un cambio de partida, un máximo de material no originario del Mercosur del 45%. En esa página de la LADI ustedes pueden encontrar todos los acuerdos, pueden encontrar siguiendo ese mismo orden que utilizamos nosotros ahora para encontrar que sería el apéndice 2. Van a encontrar también el nuevo certificado de origen, van a encontrar la exigencia, van a encontrar todo lo relacionado al nuevo régimen de origen del Mercosur. Si podemos volver al PowerPoint, por favor. Siguiente. Esa sería toda la presentación sobre el nuevo régimen de origen del Mercosur. Si tienen alguna duda que se les ocurra después, pueden escribirme a mi correo. El correo de mi empresa está ahí arriba. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá sobre mi exposición?